Apreciados hermanos, apreciada iglesia, retomando nuestras cortas reflexiones y aprovechando que estamos caminando juntos a la luz de la palabra en este mes en particular, quiero señalarles la invitación clara del apóstol Pedro. En un mundo donde todo pasa y cambia, el apóstol recuerda que la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa misma palabra viva y poderosa, esas buenas nuevas de salvación, son las que transforman la vida del ser humano. Hoy reflexionamos en cómo desear esa palabra, cómo crecer en ella y cómo también edificar nuestra vida sobre su verdad. Pedro, en su primera carta, el capítulo 2, versículos 1 al 5, nos insta a desear la palabra con la misma intensidad con la que un recién nacido desea la leche materna. Pero para eso debemos, en primer lugar, identificar y eliminar, ojalá, con la ayuda de Dios, los obstáculos que ahogan el anhelo ferviente de desear la palabra de Dios. Pedro señala al menos 5 obstáculos. 1, la malicia. Es esa mala voluntad, esa intención de dañar al otro, que era natural en nuestra vida antigua. Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22 nos manda a despojarnos de esa vieja vida. La contraparte de la malicia puede ser la compasión. Imagine a alguien que tras ser perjudicado solo piensa en vengarse. Su corazón lleno de rencor no tiene espacio, obviamente, para abrir la Biblia, porque la luz de la palabra expondría su oscuridad. Otro obstáculo que señala Pedro es el engaño. Como Pablo le dijo a Elimas allá en Hechos capítulo 13, versículo 10, es hijo del diablo y enemigo de toda justicia, le dijo. El engaño es aparentar la verdad para atrapar al incauto, y su antídoto bien puede ser la honestidad. Otro obstáculo es la hipocresía. Es ponerse máscaras. Así lo denunció Jesús en Mateo 15, capítulo 15, versículos 7 al 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice. Es falsa espiritualidad, la hipocresía. Y su contraparte bien puede ser el amor sincero. Un obstáculo más es la envidia. Es ese deseo amargo por lo que otro tiene en términos generales. Y termina de alguna manera cultivando rencor y resentimiento. En lugar de eso, Dios nos llama a la gratitud y al contentamiento. El último obstáculo que propone Pedro es la difamación, donde, según Santiago 4:11, nos advierte de no hablar mal del hermano. La difamación es usar la lengua para derribar en lugar de edificar. Debemos cambiarla por palabras que animen y que edifiquen. Ahora, mientras nuestro corazón esté distraído con todos estos pecados, pues será imposible desear con ansia la palabra, porque ella misma, por su propia naturaleza, es viva, poderosa y además nos confronta. Pero, ¿qué pasa cuando eliminamos esos obstáculos? Ahí llegamos a un segundo aspecto del pasaje.
La proyección natural de todo creyente es crecer. Es antinatural que un árbol no dé fruto o que un bebé no crezca. De la misma manera es antinatural que un cristiano permanezca estancado. Este crecimiento es, ante todo, interno. Es un crecimiento en nuestra salvación, en ese proceso de santificación. Y ese crecimiento solo se logra fundamentados en la palabra de Dios. Pedro conecta esto con la experiencia vital. Ese anhelo profundo nace solo en el corazón de aquellos que han degustado la bondad del Señor, dice Pedro. No se puede tener pasión por la palabra sin haber tenido antes un encuentro, obviamente, con el Salvador, con Cristo. Es como preguntarle a alguien que nunca ha probado la miel si la anhela, si la gusta, si quiere más. Pero quien no ha probado la dulzura de la miel, pues no tendrá esa posibilidad. Sin embargo, el que sí la ha probado, siempre querrá más. Finalmente, Pedro, y aquí llegamos al tercer aspecto, nos lleva más allá del crecimiento personal y nos dice que como piedras vivas somos edificados para hacer una casa espiritual. Esto es la iglesia o el cuerpo de Cristo. Y aquí hay una verdad hermosa. No somos ladrillos industriales, idénticos unos a otros. Dice el apóstol, somos piedras vivas, cada uno con una forma, un don, una dotación única. El maestro, como un cantero experto, nos cincela y nos moldea para que encajemos perfectamente en su proyecto, en su construcción. Pensemos, no sé, en una catedral antigua, donde cada piedra es única, tallada a mano para ocupar un lugar específico y esencial en el arco que sostiene todo el edificio. Así somos nosotros en la iglesia. Y el ser edificados así, al ser edificados de esa manera, llegamos a la madurez espiritual y por tanto a la capacidad de ofrecer sacrificios que son realmente agradables a Dios. No estamos hablando de sacrificios de animales, sino lo que menciona, por ejemplo, Romanos en capítulo 12, versículo 1. Ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O lo que dice el autor en Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 16. El sacrificio de alabanza y de hacer el bien. O aquello que el autor nos habla en el Salmo 51, versículo 17, lo resume bien. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, y Dios nunca lo despreciará. Hermanos, iglesia, el llamado es claro. Podemos revisar nuestros corazones y con el favor de Dios quitar los obstáculos que nos impidan desear con ansia la palabra de Dios, alimentarnos de ella para crecer saludables en nuestra fe y dejar que el Señor nos edifique como piedras vivas en su iglesia para glorificarle a Él con una vida de sacrificios agradables a sus ojos y poder entonces caminar juntos, como dijimos, a la luz permanente de la palabra de Dios. Amén.